Bueno, como comentábamos desde primeras horas, ya estamos con nosotros nuestro querido hermano y amigo, el doctor Vicente Herrera, médico cirujano del Hospital Universitario Infanta Cristina en Parla, a quien le vamos a dar la bienvenida. Vicente, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y que hoy puedas compartir todo aquello que Dios te está permitiendo vivir en tu vida profesional. Muchas gracias, pastor. Es un honor estar aquí compartiendo este tiempo. Oye, gracias por ser valiente, por haberte arriesgado, claro. Porque yo te lancé el reto y tú dijiste, bueno, venga, vamos. Esfuérzate y sé valiente, está escrito, hay que hacer eso, claro. Sí, señor, ya me imagino. Bueno, esto es mucho más sencillo que esas operaciones tan maravillosas que Dios te permite hacer de cirugía y que realmente pues es todo un reto, desde luego. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo descubres tu vocación, que es la medicina, y no sé si la cirugía, ¿no? ¿Cuándo ocurre en tu vida este llamado, esta vocación que es descubierta? Es difícil para mí saber cuándo nació la vocación, porque yo también pienso que la vocación se va desarrollando conforme uno empieza el camino. Uno no puede saber desde el principio si va... Por ejemplo, recuerdo compañeros que empezaron la carrera y veían un cadáver y no eran capaces de hacerlo. Entonces abandonaron algunos pronto y otros ya habiendo cursado algunos años la carrera. Entonces, yo siempre he pensado que la vocación se va desarrollando conforme uno hace el camino. La verdad es que como médico, no sé, yo me acuerdo de pequeño... claro, yo veía a los médicos que venían de la gran ciudad de Buenos Aires, allá en Argentina, y yo vivía en un pueblo pequeño, y en pocos años progresaban, tenían su casa, su coche, y yo quería eso para mí, ¿no? Yo desde muy pequeñito tenía claro que no quería ser empleado, por ejemplo. Y creo que eso fue, bueno, pues la primera... impulso. El primer impulso, exactamente, esa es la palabra. Y luego... Como digo, siempre me inclinó, pues eso, la anatomía, la biología, sí, la anatomía, siempre la cirugía fue un poco lo que me interesaba, y conforme fui terminando la carrera, empecé la especialidad de cirugía y siempre tuve claro que era lo que me gustaba. Claro, tremendo, querido Vicente, porque hay que tener unas facultades, unas condiciones especiales para la carrera de medicina en concreto, ¿no? Porque siempre piden en el nivel de los exámenes pues que tengas unos niveles de puntuación y que no es una carrera fácil, ¿no? Y que muchos aspiran y a veces no todos lo consiguen, ¿no? En tu caso, ¿te habías planteado ese horizonte o no pensaste en nada de ello? Yo recuerdo porque la carrera eran creo que 36 asignaturas y el primer año eran solamente 2. Entonces yo me fui a estudiar lejos de mi casa, como a 3.500 kilómetros al norte del país. Yo soy del sur de la Patagonia. Y después de todo un año de estudio, solamente había aprobado 2 de las 30 y tantas materias. Wow. Y yo pensaba, esto será interminable. Y yo veía a mis compañeros del instituto que ya tenían su trabajo, ya tenían su coche, ya estaban encaminados. Yo pensaba, y a mí me falta todavía tanto, pero creo que siempre tuve claro que valía la pena el esfuerzo y seguir y no desistir. Y bueno, y al final no se hizo tan largo. Pasó cuando quise acordarme, ya había terminado la carrera, y ahora que cuando quiera acordarme ya estoy casi terminándola. Así que el tiempo pasa y uno no debería perder de vista el objetivo, aunque parezca que está muy lejano. Claro. Esta carrera de medicina, dependiendo de los lugares, determina, digamos, de que haya una cantidad de años mayores o menores, ¿no? En el caso de Argentina, ¿cuántos años la carrera de medicina sin la especialidad en concreto? Sí, allí eran 6 años de carrera y luego un año en el cual prácticamente las 4 asignaturas básicas, o sea, cirugía, medicina, pediatría y ginecología, en 2 meses y medio O sea que el último año era prácticamente una especie de práctica así inicial. Yo me acuerdo de haber hecho, por ejemplo, algún parto, me acuerdo de ayudar en alguna cirugía, pero ese año formaba parte de la carrera, en total 7 años. Wow. Había así una orientación quirúrgica en esa universidad, la Universidad del Nordeste, en el norte de Argentina. En Buenos Aires, por ejemplo, eran 6 años, pero en Corrientes, donde yo estudié, eran 7, porque había también, como digo, una orientación quirúrgica importante.
7 años. Claro, fíjate, 7 años. Aquí me parece que es un poquito Aquí más. son 6. Son 6 también. Sí, ¿no? la carrera son 6 luego años. ya la especialidad Luego viene a ser el MIR, que son otros claro. 4 o 5 años más. Fíjate, realmente eso ya incrementa el número. Uno siempre tiende a buscar alguna referencia en alguna medida en la actividad que desarrolla o emprende, ¿no? Ya sea en la música, sea pues en la actividad o en la actividad periodística, pues en algún sentido siempre tienes que tener un referente. En el caso tuyo de la medicina, hubieron personas que influyeron ya no solamente en la vocación, porque ya estabas en pleno proceso, sino en la consolidación de ese llamado, diciendo, esto es realmente lo que yo quiero. ¿Recuerdas algunos médicos, algunas personas que te inspiraron? Sí, claro. Como digo, los médicos que venían y hacían a veces un poquito de todo, y hacían lo que podían y a veces más, y hacían realmente cosas que a mí me sonaban como proezas, ¿no? Yo recuerdo que ese pueblo pequeño donde yo viví mi primera parte... recursos también escasos, me imagino, ¿no? Claro, hay recursos escasos, un hospital pequeño que era el único a 300 kilómetros a la redonda. Y me acuerdo hace ya casi 50 años o 40 y tantos de hacer alguna cirugía compleja que en ese momento solo se hacía en hospitales grandes de Buenos Aires. Y sin embargo, yo he sido testigo y he ayudado en alguna cirugía importante y todo eso, claro que me fue sirviendo de ejemplo y de modelo a seguir. Claro, y los recursos de Buenos Aires no eran los mismos que allí en ese lugar. Sin embargo, las dolencias y necesidades serían muy similares, ¿no? Se repetían, claro, como en todos lados. Claro. Evidentemente, sí. Cuando llegas, digamos, ya al final de la carrera y tienes que hacer la especialidad, ¿cuál es la que optas? ¿Optas directamente al tema de la cirugía o hay alguna otra intermedia que consideraste, digamos, en las alternativas que tuviste que elegir? Siempre tuve más claro lo que no quería hacer. Por ejemplo, reconozco que nunca tuve la paciencia, por ejemplo, ni la facilidad para poder tratar con niños, ¿no? Yo nunca hubiera sido pediatra, hubiera trabajado en cualquier cosa que como pediatra. Eso lo puedo decir señalar, claro, tranquilamente. Y siempre, en cambio, tuve inclinación hacia la actividad quirúrgica, hacia la tarea manual. Así que no tuve dudas prácticamente nunca. ¿Fuiste habilidoso con las manos desde antes? Pues digamos que sí, sin exagerar, porque pero... Se necesita cierta destreza, sí, ¿no? Claro. Sí. No sobre todo ese pulso, ¿no? Siempre recuerdo a los cirujanos, el pulso tiene que ser bueno. Es verdad. ¿Es cierto eso o es un mito? No, también tiene que ver, pero también hay técnicas para eso. Uno puede apoyar la mano para limitar el temblor. Claro. Pero sí, hay gente, recuerdo a un compañero que realmente daba pena verlo porque era un manojo de nervios y yo no sé cómo podía cortar porque realmente le temblaba de una manera grosera la mano. Wow, pobrecillo, claro. Y tal vez nadie le explicó lo que estoy diciendo acá. Hay técnicas para eso. Uno puede apoyar la mano de cierta forma. Si no tienes una virtud propia, puedes tener determinadas herramientas y recursos. Hay trucos, ¿no? Para ayudarse. Sí. Fíjate, carambas. Haberlo... Pero en ese sentido, la verdad es que siempre he tenido un pulso bastante firme. Sí, eso es verdad. Me ha tocado eso. Claro, qué tremendo. Y bueno, yo no sé si quieres contar alguna cosita más así de la anécdota de tu formación, porque esto es muy importante, ¿no? Porque tú vivías en el sur, o eres del sur de Argentina, ¿no? ¿Qué podemos llamar? ¿La Patagonia? ¿Qué lugar? Claro, la Patagonia. Yo soy de un pueblo que, claro, en la provincia mía, Santa Cruz, siempre estuvo muy deshabitada. Por ejemplo, como dije antes, era el único hospital a 300 kilómetros a la redonda, y es verdad. Y el primer pueblo más cercano a lo mejor estaba a 150 kilómetros. Wow. Uno, claro, lo comenta, y aquí que hay pueblos a lo mejor cada 2 kilómetros de distancia, pues eso allí no es así. Claro. Por ejemplo, la extensión de la provincia de Santa Cruz es la mitad que España. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Sí, efectivamente. Y la provincia mía tiene la mitad, 250.000. Wow. Y siempre fue una provincia que tenía a lo mejor 200.000 habitantes, como mucho. Un poco más despoblada, capaz. Claro. Lo que hay aquí en un barrio de Madrid, prácticamente allí en la mitad del territorio de España. Wow, ¿no? O sea que... Por eso, claro, no había en ese momento facultades cercanas y yo tuve que ir a un sitio lejano, a 3.500 kilómetros de mi casa. ¿Y cuántos médicos en el pueblo? ¿Habían médicos en el pueblo? Sí, o sea, me refiero a que se formaron, que siendo del pueblo estudiaron medicina también como tú, o de mi pocos edad compañeros. Había una compañera, sí. Había una compañera de ascendencia española, precisamente. Carambas. Sus padres eran españoles y era de mi edad y también estudió medicina. Y luego alguno más habrá salido, claro.
Oye, la experiencia de venir aquí a España y encontrar, porque hace muy poquito había una manifestación muy minoritaria, a pesar de que son 150.000 aproximadamente de otras carreras para homologar títulos, y que realmente pues está siendo toda una dificultad. Algo que debería durar 6 meses, nos comentaban, está durando 3 años y todavía no tiene posibilidades, ¿no? En el caso tuyo, la homologación, ¿cómo lo viviste, Vicente? La homologación del título fue fácil, fue presentar solamente una documentación y se me otorgó. Ahora no es tan sencillo, pero se puede hacer. Lo realmente difícil era homologar la especialidad. Yo hice la especialidad de cirugía en Buenos Aires y luego aquí en España, claro, en aquel momento se podía pasar por un examen que ahora ya no se puede hacer, y era un examen hecho, la verdad, para no aprobar a nadie, porque la medicina española ya hace muchísimos años que tiene un nivel muy alto. Aquí los médicos se forman muy bien con el sistema MIR. Y entonces ni necesitaban, ahora probablemente necesitan algunas especialistas, pero en aquel momento cirujanos había mucho más de los que necesitaban. Todos muy bien formados. Entonces entiendo que para España no le hacía falta que un extranjero darle la especialidad. Claro, porque tenían recursos. Porque tenían especialistas muy bien formados, más que de sobra. Entonces había la posibilidad, pero con un examen muy difícil. Y realmente no solamente era difícil, primero, que aprobaran los antecedentes de uno para pasar al examen. Y luego venía esa parte, un examen teórico, realmente difícil de aprobar. De hecho, yo recuerdo que en los 6 años anteriores a mí, en el año 2000, no había aprobado nadie. Y el año que yo me presenté, éramos 13 candidatos para optar a convalidar el título de especialista en cirugía, y solamente me tocó a mí aprobar. Y claro, yo soy consciente de esa dificultad, soy consciente de que estudié al máximo, aprovechando hasta el último momento que el trabajo me permitía. Pero también tengo muy claro, y siempre lo digo, totalmente convencido, de que tuve ayuda extra, ¿no? Yo, como creyente que soy consciente de que había varias preguntas que no tenía ni idea de la respuesta, y lo que hice fue mirar arriba y decir: Dios, en ese momento no era tampoco tan creyente realmente, pero sí que de alguna forma pensaba que había un ser superior y que se podía pedir ayuda. Y yo pedí ayuda y estoy convencido de que me llegó. Wow. No es casual que hubiera probado, como digo, preguntas que no tenía ninguna idea, y de las 5 opciones que había, acertar a la correcta. ¿Y de los 13 solo tú? De los 13 solamente me tocó aprobar a mí, wow. Sí. ¿Y cómo llegas a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo? Vamos a saltarnos un poco el guión, ya nos hemos saltado hace rato. Sí, ¿Cómo tienes ese encuentro con el Señor Jesucristo? Cuéntanos. Es una cosa muy, muy gradual, muy paulatina. Yo cuando vine aquí en el año 93 a aprender cirugía hepática y del páncreas, conocía a la que es mi mujer. Y en ese momento ella ya era creyente. Y claro, ella siempre dice que no fue un buen ejemplo para mí, pero yo sostengo que sí, de su manera, pero ella fue mi principal modelo, mi principal ejemplo. Ella llevaba a nuestra hija a la escuela bíblica todos los domingos, y entonces de a poquito, evidentemente, fui entrando en el camino. Yo nunca iba a la iglesia, la llevaba, la dejaba a ellas y me iba a un bar a leer el periódico y a tomarme una cerveza o 2, y luego las iba a buscar. Y un día, no sé por qué, pues me entró curiosidad por ver qué hablaban, y la verdad es que me resultó interesante, y con el tiempo empecé a ir en forma más asidua, más continua, y al final de a poquito fue empezando a leer también la Biblia, y ya digo, fue una cosa muy gradual. Yo sé que hay personas que tienen un encuentro muy impactante. Mi mujer misma me contaba que cuando ella aceptó al Señor, cayó de rodillas y entendió que era... Claro. Que era creyente. Yo recuerdo al pastor Juan contar más de una vez de su encuentro también, el que tuvo un pasado oscuro y muy difícil, y él cuenta como en un momento dado sintió como una especie de aspiración de todo el odio, el rencor que tenía guardado, y fue una cosa muy impactante, como digo, y yo siempre pensé que yo no tuve eso. Yo no puedo recordar un momento así puntual en el cual
dijera, sí, creo. Fue una cosa paulatina sin darme cuenta. Claro, es que cada uno tiene su experiencia, sí, claro, y Dios tiene su manera de llegar a tu vida. Yo recuerdo en una entrevista que estábamos realizando al doctor César Vidal y le pregunté, ¿cómo te convertiste tú? Porque claro, es una eminencia el hombre que se sabe de todo, ¿no? Me dice, pues de la manera realmente más insólita, me dice, estaba leyendo el libro de Romanos en griego, porque yo necesitaba trabajar con esas fuentes, y leyendo en griego el libro de Romanos entendí perfectamente que yo era pecador y que necesitaba a Jesucristo, y se convirtió solo. Es decir, claro, Dios tiene sus maneras muy peculiares de hablarnos, y en este caso el tuyo también, querido Vicente. Sí, estoy recordando ahora mismo que en realidad sí puedo contar una cosa significativa, y fue una cosa tan pueril como que se nos perdió un perrito que teníamos, un Yorkshire. Ay, carambas. Y claro, yo veía a mi mujer y a mi hija angustiadas llorando por los rincones porque el perrito no aparecía, y yo, digamos que como que sentí la autoridad, por así decirlo, de explicarle a mi hija que no tuviera miedo, que no perdiera la fe en que iba a aparecer. Claro. Y hicimos una oración, me acuerdo. Wow. Probablemente la primera. Era la oración pública, la primera oración pública tuya. Probablemente hicimos los dos una oración, no sé si se va a acordar. Y yo le dije, vas a ver que el perrito va a aparecer. Y bueno, yo creo que fue el tercero o cuarto día de que se perdiera, el perrito apareció. Duró un tiempo en el que estuvo perdido. Recorríamos Valdemoro con el coche llamándolo a ver si aparecía, viendo. Sí. Fíjate, Dios tiene sus formas extrañas. Entonces, ¿no? Creo que fue ahí, porque yo venía tiempo dudando entre si bautizarme o no, me costaba dar el paso. Y entonces ese día entendí que si yo me sentía con la autoridad, por así decirlo, de decirle a mi hija que tuviera fe, también tenía la obligación de dar testimonio público de esa. Ese día decidí, hablé con el pastor para decirle que quería bautizarme. Caramba, qué tremendo. ¿En qué iglesia estabas en ese momento? Llegó a una iglesia bautista de Pinto, que lleva el pastor Samuel Serrano. Ah, claro, vecinos nuestros. Vecino nuestro, exactamente. Efectivamente. Así es. A ver si pasamos y saludamos al pastor. Sí, le mando un gran saludo si me escucha. Sí. Bueno, Vicente, no sé, ¿quieres añadir alguna cosita más ahí a este tema personal o vamos a entrar en materia? Porque aquí hemos venido a hablar de la cirugía, como dijo. A su disposición. Yo venía a hablar de mi libro, y nadie hablaba de su libro. Es verdad. Bueno, tú elegiste entre todo lo que estábamos comentando un poco el tema de la cirugía hepática en concreto. Y ¿por qué elegiste este tema? Cuéntanos, querido Vicente. Sí, el hígado es un órgano que siempre me interesó por muchos motivos. Me acuerdo de una cosa que leí una vez que me impactó. Una situación que es una leyenda en realidad, ¿no? Parece ser que en la mitología griega estaban los dioses, ¿no? El principal Zeus, y estaban también los titanes, y uno de ellos se llamaba Prometeo. Claro. Y cuenta la leyenda que fue el que le entregó el fuego a los hombres. Y entonces Zeus lo castigó, atándolo a lo alto de una roca en el Cáucaso, y todos los días vino un águila y le comía el hígado. Por las noches el hígado se regeneraba, y al día siguiente volvía el águila para comérselo otra vez. Y así por toda la eternidad. Ese fue el cruel castigo que le sometieron a Prometeo. Y eso, claro, luego estudiando medicina, aprendí que realmente el hígado tiene una capacidad de regeneración impresionante. Wow. El órgano pesa más o menos 1,5 kilos. Y teóricamente se puede quitar hasta el 80% de ese total. Y en 6-8 meses prácticamente el hígado se regenera hasta tener casi el tamaño habitual. Eso es una cosa que es difícil encontrar en la naturaleza. Creo que hay ningún órgano tiene esa capacidad en nuestro cuerpo. Prácticamente ningún órgano tiene ni siquiera una mínima posibilidad de regeneración. Sí es cierto que las células se van reponiendo, pero cuando se quita un órgano, que vuelva a crecer un órgano nuevo, eso es inviable, excepto en el hígado. Pero fíjate, es que es prácticamente sorprendente, solamente que un 20%, si no me equivoco, es lo que has señalado, ¿no? Prácticamente se puede vivir con un 20% de un hígado sano. Un 25%, sigue siendo prácticamente una parte mínima para que volver a regenerar. ¿Y cuánto tiempo tarda en regenerarse ese órgano? Más o menos 6-8 meses, y el hígado vuelve casi a tener el tamaño anterior. Claro. Vicente, ¿por qué esto realmente
y en el hígado. ¿Cuál es la importancia del hígado para que en todo caso sea considerado de una manera excepcional esa capacidad de regeneración? Bueno, no se sabe exactamente cuáles son. Hay sustancias que favorecen que las células se reproduzcan y vuelvan a crecer, ¿no? Uh-huh. Pensé que me estaba preguntando cómo es que hemos llegado al tema de esta regeneración hepática. Creo que era un poco porque la idea era hablar del cáncer de colon, uh-huh. Y entonces hay que saber que el cáncer de colon es una realidad cada vez más frecuente, y una de las complicaciones en su evolución es la posibilidad de que se haga metástasis en el hígado. Wow. Y entonces cada vez más se pueden operar, y contando también mucho con la posibilidad de regeneración y de recuperación de este órgano, uh-huh. tan impactante. Con esa versatilidad que tiene para regenerarse. Así que sí, yo creo que es muy importante saberlo, porque cáncer de colon vemos cada vez más. El año pasado, según las estadísticas, en España han habido 40.000 casos nuevos de cáncer de colon. Wow, eso es muy importante, esa cifra. Eso es mucho, y hay que saber que la mitad de esos pacientes... ¿Fallecen o qué? Sí, pero fallecen por las metástasis hepáticas. Entonces, estas metástasis cada vez más se pueden operar, y eso ha significado un cambio drástico en la medicina en los últimos 30, 40 años. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando empecé en la cirugía en el año 88, que en ese momento pues no se operaban prácticamente las metástasis hepáticas, por lo menos allí en Argentina. Claro. Y de a poquito se empezó, y hoy prácticamente, como digo, un paciente con metástasis, que antes prácticamente era como que estaba todo perdido, pues ahora no, ahora se puede operar muchas veces, y la expectativa de vida puede ser prácticamente muy similar a la de una persona normal. Depende del caso, evidentemente, claro. ¿No? Hay casos favorables y otros menos favorables, claro. Pero... Vicente, cuando hablamos de una intervención hepática, a veces no necesariamente es, en primer lugar, la intervención hepática, por ejemplo, la intervención biliar y de todo esto, el vaso, etcétera, etcétera. Parece que también está asociado, digamos, a este órgano, ¿no? ¿Cómo está esto, Vicente? Sí, están muy relacionados el hígado, evidentemente, y las vías biliares, que son conductos que se forman en el hígado y por donde transcurre la bilis, uh-huh. Y el páncreas, que está ahí muy próximo, y entonces es prácticamente una subespecialidad. Oye, me perdona si toco algún órgano y lo pongo en otro lado del cuerpo. No. No conozco mucho esto, ¿no? Están todos por ahí cerca, pero sí. Sobre todo estos tres, ¿no? El hígado, el aparato biliar y el páncreas. Constituyen, como le decía, una subespecialidad quirúrgica, la cirugía hepatobiliopancreática. Wow. Claro. Oye, el cáncer de páncreas es un cáncer realmente complejo, me decían en alguna ocasión, porque dice que tiende a encapsularse, ¿no? De tal manera que al blindar todo el encapsulamiento, digamos, no permiten que los tratamientos lleguen con efectividad. ¿Esto es cierto? No, en realidad yo diría que es casi más al revés. ¿Ah, sí? No tiende a tener una cápsula que evite que se disemine, entonces crece. Y crece de una manera lenta, progresiva, dando pocos síntomas al principio, y entonces cuando se descubre suele ser tarde. Yo me acuerdo que cuando empecé la especialidad de cirugía en el año 88, un día ayudándole a mi jefe, un gran cirujano, nos preguntó a los dos ayudantes, ¿cuál es la expectativa de vida de un paciente con cáncer de páncreas? Y contestamos, 6% a 5 años. O sea, wow. Del total de pacientes que se considerara, solamente un 5% iban a vivir 5 años. Viven 5 años. Han pasado 36 años, y hoy por hoy la expectativa de vida sigue siendo un 6%. Ah, no ha cambiado. No ha cambiado en el total de pacientes. Se ha cambiado el hecho de que, lo que pasa es que cada vez hay más cáncer de páncreas también. Pero muchos casos se descubren precozmente porque cada vez se hacen más escáneres, más resonancias, y entonces se descubren más casos en estadios tempranos, tumores pequeños de 2 centímetros, por ejemplo, uh-huh. En los cuales sí, el paciente, si está bien operado, tiene mucha posibilidad de curarse. Wow. Yo, de hecho, tengo algunos pacientes operados hace 10 o 12 años y, claro, están vivos, se han curado, pero eso antes no era habitual. Antes no se hacía un escáner todos los días. Claro, y no había la tecnología de pronto por como eso, ahora. Por eso, ¿no? Hoy en día viene un paciente a la urgencia, y en ese sentido se ha perdido mucho también la actitud médica. Antes el paciente se lo revisaba, se lo palpaba, se le hacían tactos, se tomaba tiempo, y ahora no hay tiempo. Entonces, muchos pacientes entran, viene con un dolor abdominal, y a lo mejor se hace una analítica y enseguida un escáner. Pero también gracias a eso se descubren muchos casos
en etapas favorables para poder solucionar el problema. Uh-huh. En este caso, digamos, estamos hablando de colon, estamos hablando de hígado, estamos hablando de páncreas, estamos hablando de conductos biliares, que también hay intervenciones de este tipo y son muy complejas, ¿no? Porque los conductos son muy pequeños realmente allí, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para mantener una buena salud o qué sintomatología realmente debemos estar atentos para que de una manera más precoz, lo más pronto posible, podamos asistir digamos, al médico y se nos pueda mirar esto, ¿no? Claro, yo creo que está claro que en estos tiempos que corren, que cada vez se come peor, cada vez más comidas procesadas, cada vez, hace muchos años que se fuma mucho, se bebe mucho. Todas esas cosas el cuerpo lo sufre. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, en el cáncer de colon, hoy los jóvenes, los niños, prácticamente uno le dice de comer legumbres y no les interesa en lo más mínimo. Uh-huh. Les interesan las pizzas, les interesan las hamburguesas, las patatas fritas y todas esas cosas, claro. Entonces, por ejemplo, no se come fibra. Los chicos, la mayoría probablemente no comen mucha fruta, mucha verdura, mucha legumbre. Y entonces el intestino, el colon, pues no funciona tan bien. Los elementos así nocivos que tienen todas estas comidas procesadas, pues van haciendo su efecto. Uh-huh. Y por eso el cáncer de colon está aumentando en incidencia. Así que hay que ser conscientes y comer mejor, hay que hacer un poquito de deporte, hay que tratar de mantenerse delgado, hay que tratar de no fumar y hay que tratar de no tomar alcohol, para que dentro de un tiempo el cuerpo no nos sorprenda manifestando una herida como es un tumor. Porque realmente lo hemos agredido con ese comportamiento, esa pauta de una mala alimentación, bebidas que no son las adecuadas. Oye, ingerir el agua, ¿de qué manera nos ayuda también a que en ese sentido podamos tener una mejor influencia para cuidar estos órganos que estamos comentando, querido y el agua es vida, pastor, uh-huh, en todos los órdenes. Entonces, en la comida también. El agua favorece un tránsito intestinal más rápido. Y eso es una cosa que probablemente cuando los pacientes así que son estreñidos, que les cuesta ir al váter, claro, pues esos elementos nocivos tienen más tiempo para estar en contacto con la mucosa del intestino y aparentemente pueden explicar en parte la formación de estos pólipos, porque un cáncer comienza siendo un pólipo, así como hay verrugas en la piel, uh-huh, pues hay estructuras parecidas por dentro del intestino que son los pólipos y que son los que crecen y pueden degenerar y dar origen a un cáncer. Y en ese sentido el agua favorece, como le decía, la motilidad intestinal, que la materia fecal permanezca menos tiempo en contacto con la mucosa del colon y menores probabilidades de que se geste un cáncer. Claro, y efectivamente no hay nada como ella, ¿no? Es decir, ninguna otra bebida que hayamos procesado o preparado puede sustituirla con la efectividad que tiene el agua, ¿no? Claro, porque a lo mejor los zumos de frutas también son buenos, pero claro, si el aporte de azúcar es muy alto, el páncreas también puede sufrirlo. Claro, ¿no? En cambio, el agua no tiene ninguna... conservantes, los preservantes añades para que dure más tiempo, eso nos genera problemas, ¿no? Aunque diga la industria alimentaria de que aquello no hay tanto problema, ¿no? Sí, me estaba refiriendo a los zumos de frutas recién exprimidos. Naturales, claro. Sí, pero el azúcar también puede ser nocivo si se abusa de él. Es que algunos dicen, no, es que la fructosa no hay problema. Lo que hay es con el azúcar realmente que consumimos habitualmente destilados de otras cosas, ¿no? De la caña, la remolacha, etcétera. El azúcar refinado es muy malo, pero la fructosa de la fruta en exceso también puede ser malo. Claro, o sea que es necesario. ¿Cuál sería lo adecuado, digamos, en el caso de beber fructosa? Por ejemplo, un zumo al día. ¿Cómo está esto, doctor? Pues, ¿alguna cosa que nos puedas recomendar? No soy nutricionista, la verdad, pero yo entiendo que un par de piezas de fruta al día sería una buena cifra. Sí, algunos dijeron que eran 5 piezas al día, dice que había que comer. Yo no sé si eso es excesivo. No sé si están así, claro, hay mucha gente que no tiene acceso a eso, evidentemente, ¿no? No, claro, primero que la fruta está cara. Por eso. Y en segundo lugar, que con 2 ya tiene bastante, ¿no? Pero realmente a veces pues hay que escuchar a los especialistas. Pero no obstante, algunas incluir en la dieta de manera diaria, digamos, piezas de fruta que se pueda realmente ingerir. Bueno, dicho esto, si te parece, porque ya no entramos propiamente en materia tuya desde el punto de vista de las intervenciones quirúrgicas, habla de las más habituales, qué técnicas se emplean. Yo te escucho y aprendo también contigo y nuestros oyentes. Así que adelante, sí, bueno, doctor Vicente Herrera. Lo que decía, ha cambiado muchísimo y hoy
prácticamente son operaciones rutinarias. Quitar una metástasis, a veces, quitar un pedacito de hígado puede ser bastante rutinario, puede ser una cirugía... Eso de metástasis no suena muy, ya, muy bueno, ¿no? Ya, pero quiero decir que, como dije antes, hemos progresado muchísimo, esa es la verdad. Wow. Hemos progresado muchísimo, aunque en el fondo no se ha cambiado tanto. Yo siempre digo que los antiguos a lo mejor cauterizaban una herida con una espada al rojo vivo. Claro. Y ahora utilizamos aparatos muy nuevos, algunos que utilizan radiofrecuencia, otros microondas, otros electricidad, otros láser, pero en el fondo es calor. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que aplican para la cauterización, exactamente, digamos, de vasos, para cauterizar, ir cortando, de venas, lo que fuera, claro. Sí. Pero bueno, lo cierto es que hemos mejorado muchísimo la técnica, todos los cirujanos, y disponemos de instrumentos que nos facilitan mucho las cosas. Entonces, a veces, hoy en día, quitar una metástasis, como digo, puede ser una cosa bastante rutinaria y puede ser una operación de 2 horas. Y en el otro extremo hay pacientes, yo recuerdo uno que lo operé 6 veces de metástasis que le fueron apareciendo a lo largo de su evolución. Durante 11 años a ese paciente, que siempre lo recuerdo, le he operado 6 veces de metástasis y otras 2 o 3 de distintas complicaciones que le fueron ocurriendo. Claro, pero de no haberlo operado no hubiese durado los 11 años. Evidentemente, claro. Es una cosa evidentemente, claro, la expectativa de vida de un paciente que tiene una metástasis y que no se opera pueden ser 16 meses. Y en cambio este hombre vivió 11 años y siempre con una sonrisa, lo recuerdo. Bueno, decía, la primera operación del hígado fue relativamente sencilla, la segunda menos, la tercera menos y la sexta, yo creo que esa cirugía estuvimos no menos de 5 o 6 horas intentando tener el hígado controlado para poder luego quitar la metástasis que había vuelto a aparecer. Porque, claro, el cuerpo ocurren adherencias, el cuerpo cuando hay una herida es como que se adhiere, se pega, aparecen vasos nuevos, se fusiona a veces con otras estructuras. Y yo me acuerdo que la última vez que lo operé, abrimos la piel y lo que encontramos era una masa de tejidos que no se sabía que era intestino, que era hígado, que era riñón, una cosa realmente complicada. Así que pueden ser operaciones relativamente sencillas y otras sumamente complejas, que muchas de ellas no estamos en condiciones de hacerlas, evidentemente, en un hospital como el nuestro, y tenemos que derivarlos. De hecho, este paciente que cuento, la última vez que le apareció una nueva recidiva, ya no nos animamos a hacerlo en nuestro hospital, no estábamos en condiciones de hacerlo, lo mandamos a nuestro hospital de referencia tecnología. Y se operó. Y no fue bien porque hizo una insuficiencia hepática, que es una de las complicaciones que pueden ocurrir cuando hay poco hígado restante, porque como le dije, se puede quitar una cierta cantidad de hígado, mucha cantidad, pero tiene que haber un parénquima remanente que sea suficiente para que el hígado... ¿Y eso para poder reproducir funcione? O simplemente para que funcione en ese estado como está? No, incluso, porque claro, esa capacidad de reproducción, cuando es un paciente virgen que se opera por primera vez y se quita un pedazo pequeño de hígado, bueno, pues esa capacidad es la que es, muy importante, pero en sucesivas agresiones el hígado sufre y tiene menos capacidad de regenerar. En esa capacidad de regeneración. Claro, evidentemente. Claro, impresionante. Oye, esto de la capacidad de regeneración de este órgano que nos estás comentando del hígado, simple y llanamente es sorprendente, es asombroso. Esto es como un milagro prácticamente, digamos, de que pueda generar nuevo tejido y volver a reemplazar el órgano, ¿no? Claro. En la naturaleza, por ejemplo, creo que son las salamandras y las lagartijas, aquellas que uno sabe, bueno, o cree saber, o ha leído. Claro. Probablemente mucha gente sabe que se le corta el rabo a una lagartija y teóricamente le vuelve a crecer. Los niños experimentaban mucho con las pobres, ¿no? Yo no me acuerdo de haberlo hecho, pero siempre creo que lo he sabido. Y sí, probablemente lo habré intentado. Yo de niño era bastante... Curioso también. Sí, un poquito salvaje también, pero no por maldad, sino por ejemplo, como muchos niños, ¿no? He cazado pajaritos y he cazado... por eso decir curiosidad más bien, porque el niño pero más lo que por está curiosidad, sí, más que por maldad. Explorando, está viendo, sí, totalmente. Ni siquiera sabe que le está haciendo un daño al pobrecillo, ¿no? Pero sí. Claro, evidentemente ahí está. Esto de cada vez más las intervenciones menos invasivas, esto prácticamente es un concepto que vende mucho. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? En el caso de las operaciones de hígado. Esto es
O sea, yo he sido testigo de un cambio drástico, como dije antes, en la cirugía, por ejemplo, que es mi campo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a cursar anatomía, año 81, qué viejo que soy. No, Han pasado muchos años. Como me decía mi padre, tranquilo hijo, estás un poco usadito nomás. Me decía. menos joven. Bueno, me acuerdo de ese profesor de anatomía que era un hombre que sabía tanto, lo recuerdo, y en ese momento se decía, grandes cirujanos, grandes incisiones, y a lo mejor para quitar un órgano pequeño del abdomen se hacía una incisión que iba desde las costillas hasta el pubis. ¡Wow! Claro, porque era lo que se llevaba en esa época. Literalmente lo partían. Se lo abría en canal. Grandes cirujanos, grandes incisiones. Y eso ha dado un vuelco absoluto de 180 grados. Ahora lo que se lleva es hacer incisiones cada vez más pequeñitas, que tiene mucho sentido, claro, porque el paciente se pone de pie a las 2 horas y a veces se va de alta al día siguiente a su casa. Esto es increíble. Claro. Y yo, hombre, recuerdo, como digo, a mi maestro, si él viera las cosas que yo puedo hacer ahora, estaría alucinando, porque totalmente. De verdad, a veces quitamos pedazos del hígado por incisiones de 2 centímetros, aunque parezca increíble. Wow. ¿Y cómo hacen para sacar esa porción? ¿Van, digamos, pulverizando? ¿Cómo? No sé. Se puede, exactamente. O aspirando, no sé cómo se llamará eso, perdone un poco. Hay un poco de todo. Mi forma muy dura de expresarme. Sí. Me están aquí licuando. Tiene toda la razón, pastor. Hay un aparatito que es como una turmi. Se puede meter y entonces, por ejemplo, un hígado o un riñón, un pedazo de hígado o un riñón, se lo puede prácticamente disolver, licuar, y se extrae por ese agujerito de 2 centímetros. Yo recuerdo haber operado a un paciente con un quiste atídico del tamaño de una naranja, tengo fotos, y entonces, como era líquido, después de haberlo separado del hígado, con esas pinzas que se hacen metiéndolos por unos agujeritos de 5 milímetros o de 10, liberamos el quiste, que era una bolsa de líquido, lo metimos en una bolsa, le quitamos el líquido con una jeringa grande, y una vez estando... Quedó la masa del... Estando, digamos así, desinflado, por así decirlo, lo sacamos por ese agujerito de 2 centímetros, luego le inyectamos otra vez el líquido y lo mandamos a anatomía patológica. Entonces el patólogo, cuando vio, claro, la pieza del tamaño de una manzana, y se enteró que lo habíamos quitado por un agujerito de 2 centímetros, claro, no se lo creía, decía, no, esto no es verdad. Y no, y sí era verdad, se pudo hacer así. Fíjate, realmente qué sorprendente. No quiero dejar la oportunidad, Vicente, tú que eres un profesional en este sentido de la cirugía y en esta área del hígado y sus aledaños, y que es fundamental, sobre todo porque cuando te van a hacer una intervención hay unos nervios impresionantes que el paciente pasa, y tú no solamente eres un buen cirujano, sino tú eres un creyente, ¿no? Que realmente tus manos están siendo tomadas por el Señor para poder ayudar a aquella persona que necesita. A veces olvidamos que los médicos, su vocación prácticamente es una vocación de servir y ayudar a los demás, ¿no? Lo vemos un poco como, a ver qué me va a hacer, ¿no? Y entonces hay temor. ¿Qué recomendarías a aquellos pacientes que tienen que pasar por un proceso de cirugía, en el caso tuyo que estás en el otro punto de la barrera, y me refiero del sentido de los profesionales, y qué les recomendarías como médico, como cirujano y también como creyente? Sí, yo cuando puedo lo hago. Sí, cuando voy al paciente receptivo me tomo mi tiempo para hablar con él, para tratar de transmitirle confianza, seguridad, que piense que es una cosa real que yo he podido ver con mis propios ojitos, que es cierto que las estadísticas se cumplen, eso es verdad, pero esa es solamente una verdad. La otra verdad es que nadie se muere hasta que le toque. Claro. Entonces, las estadísticas pueden decir que un paciente determinado tal vez pueda tener un 5% de posibilidades de vivir 5 años o de curarse, pero ¿quién asegura que no esté en ese 5%? Es más, puede ser que tenga solamente un 1% de posibilidad de vivir 5 años. ¿Y por qué no le va a tocar ese 1%? ¿Por qué no? Entonces, siempre cuando veo, insisto, al paciente receptivo, porque tampoco se puede a todos los pacientes hablarles de la Biblia ni de Dios. Es más, a veces puede salirme mal. Después le voy a contar una anécdota que me salió en ese sentido totalmente a la inversa de lo que pretendía. Pero sí que es verdad que muchos pacientes creo que he podido cumplir con mi obligación, que es transmitirles confianza, transmitirles fe, y curiosamente o casualmente o no, pero muchos pacientes han ido bien. Pacientes que tenían realmente mala expectativa, mal pronóstico, y sin embargo
han vivido mucho más tiempo del que teóricamente les correspondía. Así que, como le digo, evidentemente es mi obligación. Yo que no soy de enrollarme mucho con los pacientes, esa es la verdad. Claro. Pero cuando veo a un paciente angustiado, me tomo mi tiempo y me tomo mi media hora o más y trato de transmitirles eso que por otra parte estoy totalmente convencido y así se lo transmito. Y que es real. Y es real, claro. Por eso le digo siempre a los pacientes, mira, la realidad no es lo mismo que la verdad. Sí. Y la realidad no necesariamente es todo lo que tú percibes. Cuidado. Por eso, porque hay un dicho que viene, no sé si de Sócrates, que fue el primero que lo dijo, ¿no? Que la única verdad es la realidad. Y yo les digo, no, son cosas distintas. La realidad puede ser esa, ¿no? Y es la que es. Tienes un 5% o menos de posibilidades de curarte. Bien, claro. Pero por encima de eso hay una verdad que yo te la intento transmitir porque estoy totalmente convencido después de muchos años de asistir, pues eso, pacientes, de leer, de investigar, de escudriñar. Y de haber visto. Y de podido haber visto moverse, con mis propios ojos. Claro. Entonces, no pierdas nunca de vista que la verdad es esta. Tú te vas a morir cuando te corresponda. Y yo que soy creyente, digo, cuando Dios lo disponga. O lo permita. Cuando Dios lo disponga, lo permita. Y muchas veces me ha salido bien. Y sin embargo, recuerdo una pobre paciente que reaccionó de una forma totalmente al revés. Yo la vi realmente angustiada porque tenía un cáncer de mama y las metástasis hepáticas del cáncer de mama tienen peor pronóstico que las de colon. Dice que ahí estaban últimamente celebrando el tema del cáncer de mama y el número de fallecimientos son importantes, 18 por día, decían en la estadística últimamente que hay de cáncer de mama aquí en España. Sí. Entonces, con lo cual realmente es muy interesante. No te preocupes, yo sé que nos van a hacer falta unas cuantas horas más, pero vamos a tomarnos el tiempo, no vamos a transmitir lo de historia y arqueología de la Biblia porque es muy interesante. Por cierto, te manda saludos tanto Katy como Chris, que están escuchando, dicen que es muy interesante toda la exposición y así que te agradecen por toda esa magnífica información. Y bueno, tú adelante cuéntanos un poquito qué fue lo que ocurrió realmente con aquella persona que no salió para bien como tú querías. Como le decía, esta mujer tenía un cáncer de mama y había hecho una metástasis hepática y el pronóstico es peor, eso es verdad. Pero siempre volvemos a lo mismo. Entonces, aunque tuviera esa mujer el 1% de posibilidades, que tenía más, yo intentaba, pues eso, convencerla de que ese porcentaje era en el que ella tenía que pensar y por el que ella tenía que apostar y no pensar en otro. Y bueno, una cosa lleva a la otra y le transmití mi convencimiento total, mi experiencia de haber visto pacientes supuestamente desahuciados que no se murieron cuando se les tocaba. Se estimaba que según la estadística, ¿no? Y entonces le hablé de mi creencia, claro, de mi fe. Y esta mujer reaccionó pues ofendida, diciendo que ella había ido a un hospital de referencia, que confiaba en la salud pública de España, y que yo también, y que ella puso una reclamación, ¿no? Una carta dirigida al director del hospital y en el cual se quejaba, claro, se quejaba amargamente de que cómo podía ella confiar en alguien que le hablaba de Dios. Ay. Así que fíjese cómo a veces uno, con la mejor de las intenciones, puede no recibir la respuesta buscada o la actitud buscada. Claro. Así que no sé qué pasó con esta mujer, yo espero que le haya ido, bien, de se fueron a otro hospital. Pero que me dejó un sabor amargo porque no logré lo que yo pensaba, sino justamente al revés. Claro, que no fue la reclamación, eso es una es un trámite, tuve que responderla, pero no. Cabo, claro. Pero lo peor fue, pues eso, no haberme quedado con el mal recuerdo de no haber sido útil a esa mujer. Claro, pero bueno, no lo sabes tampoco. Nunca Dios se sabe, exactamente. Hace cosas maravillosas. Sí, totalmente. Vicente, te manda saludos Laura Gallardo, que ahora nos está escuchando, y nos dice, doctor Vicente, de Cristianos de Parla, muchísimas gracias, dice, en el hospital de Parla, muy buena la atención, gracias por su trabajo y su labor y servicios. ¿Cuál es la actitud, cómo influye la actitud del paciente en estos procesos, el tránsito de la cirugía, la recuperación? ¿Cómo influye la actitud? Eso está muy claro, no se sabe exactamente cuáles son los mecanismos, ¿no? El cuerpo humano es una estructura tan compleja, tan perfecta, tan bien diseñada,
que hay tantas cosas que no se conocen ni se conocerán nunca. O sea, hemos avanzado muchísimo en el conocimiento, pero hay tanto todavía por saber. Claro. Y de alguna manera siguen descubriendo. Sí, de alguna manera la psiquis, la mente, actúa sobre el sistema inmunológico. Todos sabemos, los médicos sabemos que hay un sistema inmunológico. Claro, fundamental. Hay proteínas, hay células que combaten cuando hay una agresión, ya sea una bacteria, un virus o un tumor. Y, por ejemplo, pequeños grupos celulares neoplásicos, o sea, células cancerosas, pues el sistema inmunológico muchas veces puede destruirlas, otras veces no. O sea, hay una batalla complejísima. Las células a veces reclutan sustancias y células del organismo para ellas crecer, y a veces logran imponerse y otras veces, digamos que logra vencer el aparato de defensa de nuestro organismo. Y de alguna manera que no se sabe bien, o yo por lo menos no la conozco, el aparato psíquico influye muchísimo. El estado de ánimo es un motor que mueve montañas, es como la fe, o es lo mismo, no sé exactamente cómo definirlo, pero está claro que un paciente que va a la mesa de operaciones tranquilo y confiado y seguro del médico que le atiende, eso es fundamental. Es muy importante saludar al paciente antes de ir al quirófano, preguntarle qué tal ha dormido, claro, que a veces recordarle, porque como le dije antes, a veces he tenido oportunidad en la consulta de hablarle de lo que íbamos a hacerle, de que tuviera fe, que tuviera confianza, y a veces es bueno recordárselo en el momento antes de dormirse. Yo veo que esos pacientes, la impresión que me da es que claramente van mejor, y no hay forma de demostrarlo, no hay forma de hacer estudios científicos que lo demuestren, pero yo, mi percepción, y creo que es así, es que esos pacientes se recuperan más rápido y mejor. Claro, bueno, de todas maneras, independientemente de la estadística, que no tenemos nada en contra de ella y creemos que es una buena ciencia en ese sentido y que nos ayuda en mucho, pero hay más que la estadística, y que en ese sentido, pues, la influencia de una buena actitud, sobre todo si hay confianza en Dios, sabiendo que al fin y al cabo, cuando te tengas que marchar, te marcharás, pero porque fue voluntad de Él, no por una intervención o lo que fuera de esta naturaleza que no estuvo en el control de Él. Eso te da muchísima más paz y tranquilidad. Yo recuerdo que en el hospital de Getafe me hicieron una intervención siendo ya mayor del apéndice, y el dolor no había cesado en prácticamente todo el día, y hasta que me tuvieron que intervenir. Y recuerdo que en ese momento yo hice una oración y le pedí: Señor, toma las manos de los profesionales que me van a atender, tú tienes el control de todo, bendigo este lugar, bendigo a la gente que me va a atender, y ayúdame, Señor, a poder estar bien preparado para este tránsito. Recuerdo, Vicente, que me entró un sueño tan profundo que antes que me anestesiaran me quedé dormido. Claro. No sé cuánto tiempo duró realmente la operación, pero creo que no fue muy rápido. Lo cierto es que cuando desperté, por alguna razón, las enfermeras que me estaban ya terminando en la atención para llevarme, yo volvía en sí, me preguntaron si yo hacía algún tipo de relajación personal, de pensamiento positivo. Le digo: no, yo soy cristiano, he orado para que el Señor los bendiga a todos ustedes y también a mí. Le Claro, digo, y claro, no sé, sinceramente lo vi en clave positivo, ¿no? Porque digo, bueno, hubo algún efecto. Para empezar, yo había descansado, pero como no tienen ni idea la operación, fue consciente, totalmente repuesto. No, me imagino que el comentario de ellas debería ser por algo, ¿no? No sé tú que si hay alguna cosa que puedas apreciar allí. No, yo sé que hay gente que hace pues este tipo de prácticas, ¿no? De meditación o de autoayuda o cosas así. Recuerdo un paciente una vez que tenía una herida en la mano y un compañero le tocó suturarlo y le dijo: no me ponga anestesia. Y este compañero, claro, se sorprendió. Y decía: no, porque yo hago meditación y tal, y yo puedo conseguir que el dolor no llegue a la herida, sí, y eso. Atenuar el dolor. Sí, y el caso es que el compañero lo comentaba, ¿no? Que pudo hacerle la sutura y el hombre no movió ni por un momento la mano. O sea, que el dolor de alguna forma lo controlaba. Bueno, no descarto que eso se pueda hacer, claro, seguro que sí. Yo no tengo experiencia en eso, no soy capaz de... No, yo tampoco, el dolor me duele. Sí. Lo que sí, a raíz de todo esto que estamos hablando, yo se lo cuento a los pacientes también siempre que puedo. Les cuento de mi inmensa fortuna de que todavía no he pasado por quirófano. Caramba. Y cuando veo a un paciente así, le digo: mire, si me permite una sugerencia, yo le cuento, cada día que me levanto lo primero que hago es dar gracias arriba
cuando, bueno, yo lo primero que hago es orar, de rodillas, esa es la verdad. Y lo primero que hago es dar gracias de estar bien de salud, mi familia y yo, de no haber pasado nunca por quirófano. Y les digo a los pacientes, y algún día me tocará algo. Claro. Y espero en ese momento seguir dando gracias de que hasta entonces no me había tocado una situación de esas. Así que espero estar a la altura si algún día me toca. Claro, claro que sí. Aparte de eso, confías, al igual que yo, en aquel que realmente guarda nuestras vidas, ¿no? Y como decía Cruz y Raya, si hay que irse, se va. Ir por ir es tontería, así que hay realmente grandes posibilidades en ese sentido en el Señor, y confiar en aquel que designa todas estas cosas realmente es muy importante. Destacar a la actitud, como señalaba el doctor Vicente Herrera, que hoy nos ha estado visitando y a punto de terminar esta entrevista. Él es cirujano allí en el Hospital Infanta Cristina en Parla. Realmente es muy importante la actitud, así que tenga confianza, y si no ha tenido oportunidad realmente de conocer a Jesucristo, es una buena oportunidad para que usted no se preocupe, porque va a decir, no, esto es conveniencia, he llegado en el último momento, es como que no hay otra opción. No, confíe en Él y puede entregar su vida y estas circunstancias. Querido Vicente, lo que quieras ya tú añadir a este tiempo magnífico de entrevista que nos has dado. Así que adelante, querido Vicente. No, poca cosa más, lo único agradecerle esta oportunidad y este interés. Y solamente decirle a quien pueda estar escuchando que es muy importante pensar que la vida no es solamente un tiempo en el cual uno pasa en este planeta Tierra y que se trata solamente de disfrutar todo lo que se pueda y que la vida son 2 días y nada más. No, hay algo más luego. Sea que lo tengamos claro o no, pero hay que tratar de no perder de vista eso. Y en ese sentido yo animo a todo el mundo a que se lo piense, que hay un creador, que estamos aquí por algo, que tenemos un objetivo, y lo puedo decir yo a estas alturas de mi vida en que ya tengo menos hilo en el carretel que antes, y que he podido llegar a comprobarlo en mi propia vida. A mí la fe, la Biblia, Dios ha cambiado mi vida para bien, y he podido hacer pues mi carrera y últimamente tener pues eso en vista ese objetivo, ¿no? de ser un instrumento de Dios. Para eso he venido, y tengo que hacerlo bien, y tengo que animar a la gente a que no pierda la fe cuando le tenga que pasar por alguna enfermedad que piense que hay solución. Seguro hay que pedirlo porque como está escrito, pide y te será concedido. Claro que sí, ahí el Señor se arriesga a aquello, ¿no? Así que procure pedir bien, ya sabe, en alguna medida. Gracias, Vicente, pero nos vas a tener que echar una mano. Nos tienes que dar un número del 1 al 12. Un número del 1 al 2. Ahora te explico por qué. No tiene nada que ver con numerología ni estas cosas. Un número del 1 al 12, querido. Me gusta el 9. El 9, perfecto. Es que hay un sorteo de una entrada para ir al concierto de Gilberto Daza. Y el ganador es Richard García Melo. Richard García Melo. El doctor le ha dado ahí esa virtud de poder llevarse esta entradita. Así que gracias, Richard, y a todas las personas que han respondido para participar en este sorteo. Así que atentos, mañana volveremos nuevamente a este tema del sorteo. Así que, doctor Vicente, muchísimas gracias por haber estado. Yo espero que nos encontremos alguna otra excusa y vengas a visitarnos también, café por medio ahí con el pastor Juan Cano, y que realmente pues será un verdadero placer tenerte. Bueno, o tú cuando creas conveniencia, tengo aquí una cosita para hablar, entonces te vienes y tenemos otra vez otro tiempo de entrevista para que te despidas de la audiencia. Lo repetiremos, pastor. Pues muchísimas gracias, doctor Vicente Herrera.